Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una cordial bienvenida a un nuevo programa de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, porque estamos donde otros no están. Facetas, en las facetas del quehacer humano, en las facetas de la vida. Sean todos bienvenidos a esta emisión correspondiente a este domingo 28 de agosto del año 2022. Quiero de sobremanera dar un agradecimiento especial para todos o quienes de manera periódica van sumándose a este interesante proyecto de Facetas. Me refiero a nuestros suscriptores, hombres y mujeres. Muchas gracias. Y usted también, si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández para de manera automática estar con Facetas porque estamos donde otros no están. Esta es una presentación exclusiva para Sibgedi Wiñay Consultoría Contable. Servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral, constitución de empresas, balance de apertura, balance de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros y su gran especialidad, la consultoría de la contabilidad minera. Aguarda su visita a Sibgedi Wiñay en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste. Los celulares de consulta 718-10-670, 724-32-860 y 757-20-881. Consultoría Contable Sibgedi Wiñay. Antes de dar la apertura a nuestro programa en Facetas, quiero comentarles que el programa de hoy, es decir, el correspondiente a este domingo, el último domingo prácticamente del octavo mes del año 2022, tendrá una duración de 60 minutos. Estamos en esta primera parte de Facetas y al término de la misma, por supuesto, después de esa pausa, vamos a ingresar a una segunda parte. Y en esta primera parte de Facetas, quiero tocar un tema junto a la historia y siempre dando el agradecimiento a nuestra fuente como es Bolivia de ayer, de la investigación y textos de don Gastón Dick Ocio, de la edición realizada y publicada en la ciudad de La Paz el año 2013. No cabe duda que en cualquier parte del mundo, en cualquier estado internacional, donde mínimamente se respete la institucionalidad y se respete la democracia, uno de los pilares fundamentales para que ese Estado desarrolle de sobremanera, principalmente que tenga efectos positivos a futuro, es el pilar de la educación. La educación de los estantes y habitantes de un Estado, del territorio. No olvidemos que el Estado, al ser una sociedad jurídica y políticamente organizada, tiene sus elementos, como son el territorio, el gobierno y la población. Y esa población necesariamente debe ser educada, debe recibir la instrucción, debe recibir la educación, luego la educación superior, la profesionalización en sus diferentes grados y niveles, pero de cualquier manera hacer que el Estado forme a las personas para que luego éstas puedan, en una especie de reciclaje, devolver ese servicio, ese trabajo al propio Estado. Pero cuando hablo de Estado, no me estoy refiriendo a secas en el sentido de que el Estado lo es todo. Se sobreentiende que si hay un Estado donde se respeta la institucionalidad y, por supuesto, se respeta la participación de todos y cada uno de los componentes de ese Estado, también me refiero al sector público y también al sector privado. De manera que cuando hablo de educación en un Estado, estoy hablando de la educación impulsada y controlada por el Estado, una verdadera educación, y también de la educación privada que es amparada por el Estado. En otra oportunidad, señoras y señores, voy a referirme al tema de que si es o no pertinente, si hay beneficios positivos o hay beneficios negativos respecto de la vigencia de la actual ley de la educación Avelino Siñano. Ese es un tema bastante complejo, pero que lo vamos a abordar en facetas. Hoy lo que quiero referirme es en líneas generales que la educación, siendo la más alta función del Estado, es un elemento primordial e imprescindible para el desarrollo cultural de los pueblos. Pero ¿qué pasaba con el tema de la educación
Hace muchos años en nuestra patria. ¿Qué pasaba al comenzar el siglo XX en nuestra patria? Esa es una pregunta que históricamente la vamos a tratar de responder hoy en este programa de facetas, cuando, reitero, de un siglo a otro, del 19 al 20, tomamos de base, tomamos de fuente la investigación histórica de Gastón Dick Ocio en su obra publicada en el año 2013, Bolivia de ayer. Y hoy en esta primera parte de facetas queremos referirnos de sobremanera a ese elemento tan fundamental e importante que he manifestado como es la educación. Y la obra de don Gastón Dick Ocio en la página 43 comienza refiriéndose a la instrucción pública en la pasada centuria. La enseñanza, dice, era libre. Como todavía no se había fundado la primera escuela normal de maestros, porque si hablamos de 1900, recién sería creada 8 años después. En 1901, cualquier persona podía dar instrucción siempre que reuniera condiciones de moralidad y competencia comprobadas. Los estudiantes de universidad que hasta 1900 estuvieron prohibidos de ejercer cargo de profesores, a partir de 1901 pudieron regentar cátedras de enseñanza secundaria. Y lo mismo los bachilleres que hubieran obtenido las más altas calificaciones en el examen de bachillerato. La instrucción secundaria comprendía 7 años, 1 preparatorio y 6 de curso general. Aún no había establecimiento secundario para señoritas. En las ciudades de La Paz y Sucre, a comienzos de 1900, funcionaban colegios de artes y oficios que estaban a cargo de los padres salesianos. La enseñanza primaria o popular era obligatoria y gratuita. Estaba especialmente encargada a la municipalidad y a la acción del Estado, en que mantenía las escuelas fiscales. Habían también escuelas para artesanos y para la instrucción de aborígenes. El año escolar comenzaba en la primera semana de enero y concluía en octubre. El de 1901 fue inaugurado el viernes 4 de enero en todo el país. En La Paz, así como en otras ciudades, el acto se hizo en el Salón Universitario. El juramento de estilo prestado por todos los profesores tuvo lugar el sábado 5 y las labores escolares comenzaron el lunes 7 con el siguiente horario. Mañanas de 7 a 10, tardes de 1 a 4 horas, y ese horario era posible porque se almorzaba entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana. Hacemos ahora con este recuento de la historia que desarrolla Gastón Dick Ocio de la instrucción pública en la pasada centuria. Pasemos ahora a referirnos a los exámenes orales con la presencia de autoridades. Los exámenes de fin de año, exhibición de pruebas, se decía generalmente, eran orales y públicos. A ellos asistían como invitados el prefecto y los miembros del Consejo Municipal, y en La Paz algunas veces el presidente de la República. Aparte de los profesores, los invitados especiales y los padres de familia solían hacer preguntas a los estudiantes, pues su disposición tenían un programa con los temas avanzados y las respectivas preguntas. El examen para obtener el título de bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales era solicitado a la universidad mediante escrito. Se lo daba en febrero del año siguiente al vencimiento del último curso de secundaria, y el tiempo de 3 meses se consideraba suficiente para la preparación del examen de bachillerato sobre los temas avanzados en los 6 años de estudio. ¿Qué les parece? Ahora hablemos de los exámenes de etiqueta. Estoy seguro que muchos, y me incluyo, es la primera vez que escuchamos esa denominación, examen de etiqueta. Y el examen de etiqueta era un examen en el que los 2 mejores alumnos de un curso tenían la oportunidad de mostrar, respondiendo a las preguntas del tribunal, lo mucho y lo bien que habían aprendido durante el año en todas las materias. A esa prueba de fin de año, premio a la dedicación al estudio, ellos se presentaban, como era de suponerse, muy bien vestidos, con ropa nueva por lo general. Para los exámenes de etiqueta, la dirección del colegio enviaba invitaciones a las autoridades y a otras personalidades.
la que en 1900 hizo circular el rectorado de un colegio católico, decía así: el rector y profesor del Colegio San Calixto tiene el honor de saludar a usted y suplicarle se digne honrar con su presencia los exámenes de etiqueta que tendrán lugar el domingo 30 de los corrientes a la 1 de la tarde. Atención que agradecerá. La Paz, 25 de septiembre de 1900. Luego, comillas, las pruebas no han podido ser mejores. En los exámenes que se dieron en el Colegio San Calixto, en la fecha indicada en la invitación y la que ustedes acaban también de darse cuenta, todos los alumnos fueron aprobados. Seguramente esto se esperaba, dice, porque los 12 jóvenes que se sometieron a la prueba eran los alumnos con las más altas calificaciones en sus respectivos cursos. El 1 de octubre, El Comercio dijo aquello y algo más, después de dar a conocer la composición del tribunal examinador presidido en esa ocasión por el primer ciudadano del país, el presidente, el general José Manuel Pan. En eso consistía el examen de etiqueta y las pruebas, por supuesto, fueron siempre las mejores. Hablemos ahora de las pruebas escolares. 2 alumnos de cada uno de los 6 años de instrucción secundaria del Colegio San Calixto exhibieron sus pruebas ante el tribunal examinador, compuesto por el presidente de la República, imagínense, Monseñor Delegado Apostólico, el señor Ministro de Instrucción Pública y señores Cancelario del Distrito y Delegado del Consejo Universitario. Y las pruebas no han podido ser mejores, decía, para poner de relieve una vez más la instrucción sólida y vasta que se da en dicho establecimiento. Todos los alumnos fueron aprobados. Al acto concurrieron también el señor Ministro del Perú, varios periodistas y otros distinguidos caballeros de nuestra ciudad. Finalmente debemos decirles en esta parte tan importante del examen de etiqueta, de las pruebas que no pudieron ser las mejores, fueron las mejores, y de las pruebas escolares, que cada año al finalizar las labores escolares en los colegios y en las escuelas de todo el país, se hacían bonitos festivales para entregar premios a los alumnos que habían obtenido entre 18 y 20 puntos de calificación. Don Gastón Dick Ocio dice: leyendo El Comercio conoceremos algunos detalles de los festivales que se realizaron en 3 colegios de La Paz en 1900, último año del siglo XIX. El domingo 21 de octubre, la clausura del año escolar en el Colegio Nacional Ayacucho revistió bastante solemnidad. La librería Forges obsequió libros y la estudiantina del colegio interpretó varias canciones a satisfacción de la concurrencia. Al concluir el acto, el cancelario pronunció un corto discurso en el que manifestó su complacencia por el brillante resultado de las pruebas. Y en ese establecimiento de 250 alumnos se siguió con éxito muy satisfactorio el método intuitivo. Al día siguiente, lunes 22 de octubre, las alumnas de los Sagrados Corazones recibieron consistentes, es decir, premios, consistentes en libros de gramática y de historia, catecismo y rosarios. Esto fue en un festival de música y poesía realizado ante público selecto y numeroso. Es un hecho que este establecimiento es el primero entre los destinados a la instrucción del bello sexo, opinó el periódico. El martes 23 se efectuó el Festival del Colegio Don Bosco. Al discurso del cancelario siguieron varios números musicales y literarios realizados por los alumnos con buen éxito. El periódico El Comercio de La Paz dijo que terminada la distribución de premios, los alumnos fueron obsequiados con juguetes contenidos en un artístico y voluminoso globo. Tanto los juguetes como las elegantes colas que se distribuyeron a los concurrentes al festival fueron obsequios del presidente de la República, José Manuel Pan. Estamos en la presentación de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcial Durán Fernández, porque estamos donde otros no están. Y recuerden, trabajos en el área contable, contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional.
servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. ¿Sabe usted dónde encuentra todo esto? En Sirgedi Wiñay Consultoría Contable. Está aguardando su visita, por ejemplo. Si usted tiene el interés técnico, económico y profesional de constituir una empresa, pues dirija sus pasos a Sirgedi Wiñay. O quién sabe, tener alguna información y realizar el trabajo, el asesoramiento para el balance de apertura, balance de liquidación y cierre definitivo, aunque esto por supuesto sabemos que tiene un cronograma. Y también si usted necesita de asesoramiento tributario y laboral y la elaboración de estados financieros, reitero, dirija sus pasos a Sirgedi Wiñay Consultoría Contable, que está en calle Omiste, casi esquina Quijar. Y el teléfono fijo de contacto es el 62-231-05. Sigamos desarrollando este tema que particularmente me parece muy interesante para conocer cómo fue la instrucción pública, la educación en la pasada centuria. Y estoy tomando de fuente aquí en Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, la obra Bolivia de ayer, una investigación y textos que le pertenecen a Gastón Dick Ocio, y la edición fue publicada en La Paz el año 2013. Un pequeño acápite que dice de un curso especial para señoritas. En marzo de 1901 empezó a funcionar un curso especial para señoritas en la Escuela Nacional de Comercio. Jovencitas entre 16 y 20 años de edad pasaban clases de 2 a 3 horas diarias bajo la dirección de profesores. Y por tratarse de un curso de señoritas y por haber alumnos varones en ese establecimiento de comercio, el rectorado de la universidad dispuso la permanencia allí de una inspectora con la misión de procurar que se guarde a las alumnas los respetos y los miramientos del caso. Realmente era una educación muy especial en el sentido de que se respetaba bastante a las señoritas. Y por supuesto, también las señoritas tenían que respetar a los jóvenes. Pero en este caso, en 1900, el ambiente era muy especial y realmente uno se queda sorprendido, pero gratamente. Y es bueno conocer aquello. Finalmente, las materias que ellas estudiaban, es decir, las señoritas, eran cálculos mercantiles, teneduría de libros, correspondencia mercantil, gramática castellana, caligrafía, urbanidad, además de los idiomas de francés e inglés. Sigamos con este tema. De un siglo a otro, del 19 al 20. Para los ejercicios gimnásticos debían uniformar sus vestidos. A raíz de una medida contraria a la economía de los padres de familia, medida adoptada por la dirección de una escuela en julio de 1901, el periódico El Nacional hizo una crítica y una sugerencia. La siguiente nota permite a los bolivianos del 2013, bueno, es la época en que se publicó esto, y ahora diría yo a nosotros, los potosinos, los bolivianos y los que nos ven en el mundo a través de Facetas, saber que en las escuelas del pasado siglo, es decir, a comienzos del siglo XX, las niñas hacían ejercicios gimnásticos con la vestimenta con la que asistían a clases. Esto se debía a que aún no se había creado el uniforme deportivo que obligatoriamente empezó a usarse en los establecimientos femeninos a partir de 1910. Entre comillas, presten atención, bombacha hasta las canillas y blusa con mangas largas. Así realizaban los ejercicios gimnásticos con un uniforme especial, sobre todo en los establecimientos femeninos, y fue a partir de 1910. Luego, en esta obra de investigación de don Gastón Dick Ocio, surge una pregunta. ¿Será cierto? ¿Qué es lo que será cierto? Nos dicen que en una escuela de niñas, para dar mayor realce a los ejercicios gimnásticos que exhibirán las alumnas el 6 de agosto, se les ha impuesto que uniformen sus vestidos, su tocado, sus cintas y sus botines. Buena idea, por cierto, dice, siempre que todos los padres de familia tuvieran uniformemente repletas las bolsas. Señor inspector del ramo de instrucción, que las niñas concurran a aquellos ejercicios con el vestido más decente que tengan, que no se obliga a los padres de familia a gastar nada menos que el valor de un ojo de la cara para un ejercicio que pueda exhibirse con un vestido decente. Esa era una pregunta
que luego tuvo su respuesta. Refirámonos ahora, señoras y señores de Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández y por una gentileza de Singe de Viña y Consultoría Contable, al Colegio de Artes y Oficios de Sucre. En las ciudades de La Paz y Sucre, los colegios Don Bosco y de Artes y Oficios, sostenidos por los padres salesianos, tenían talleres equipados con toda la maquinaria indispensable para el estudio teórico y práctico de los alumnos internos y externos. Por tanto, ellos podían hacer muchos trabajos con perfección, por ejemplo, armar motores a vapor con una fuerza máxima de 20 caballos nominales. En Sucre, el colegio contaba con un local espacioso con patios separados según las condiciones de los alumnos y recibía como estudiantes externos a niños que tenían entre 9 y 15 años de edad. La pensión de bolivianos 10,50 mensuales debía ser pagada anticipadamente y el horario vigente en 1901 era mañanas, entrada a horas 7 y salida a horas 10, tarde entrada a las 12:30 y salida a las 4:30. La iniciación de actividades de la tarde a las 12 del día, en tanto que en los colegios y escuelas como en las oficinas era posible aquellos años porque el almuerzo se servía entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana. Y un tema que en la actualidad parecería que se hubiese solucionado, el tema de que, y eso es evidente, es obligación de los padres de familia mandar a sus hijos a la escuela, al colegio, etc. Pero eso se entiende que tendría que ser no voluntario, sino tendría que ser de conciencia y por el espíritu de que verdaderamente los hijos de uno tienen que culturizarse, tienen que instruirse, tienen que educarse. Independientemente que en nuestro país se hayan puesto en vigencia bonos para que puedan concurrir, se diga de que hay montos especiales que se tiene que pagar a los mejores alumnos, etcétera. Que ese es un tema muy discutible. Pero cuando comenzaba el siglo XX, cuando se estaba en 1900, 1901, era una obligación de mandar a la escuela a los niños. Y eso tendría que seguir vigente. No que los padres, no todos desde luego, pero algunos padres manden a sus hijos a la escuela solamente por desligarse o porque ahí van a estar mejor toda la mañana, toda la tarde, porque ellos van a estar más libres para hacer sus cosas, o porque quizás se les va a dar un bono, etcétera, etcétera, que a mí personalmente, y lo digo con respeto, no me parece. Pero veamos qué decía esta nota entre 1900 y 1901. Cada año, la semana anterior al comienzo de las labores escolares, en todas las ciudades, la inspección de instrucción de la municipalidad, encargada de la enseñanza primaria o popular, publicaba en los periódicos un aviso municipal mediante el cual se hacía saber que habrían sanciones para los padres de familia, tutores y patrones que no manden a la escuela a los niños dependientes de ellos. La advertencia era necesaria porque por su irresponsabilidad la cantidad de niños que no recibía instrucción era grande en los sectores de artesanos y de obreros. En el siguiente aviso municipal que apareció en el periódico El Comercio el 1 de enero de 1901, se mencionan montos de multa que parece que inclusive aquel año eran insignificantes. 50 centavos, por ejemplo, pero no lo eran. De acuerdo con noticias sobre precios de alimentos, la libra de carne costaba en aquella época 50 centavos y la carga de carbón, combustible tan necesario como el gas hoy día, 40 centavos. Pese a todo, era obligatorio mandar a la escuela a los niños. Y debe ser siempre obligatorio, pero que parta de la conciencia del padre, no que se estimule con otro tipo de cosas para decir o entender, si usted manda a la escuela a sus hijos, le vamos a dar esto, cosa que no me parece lo correcto. Pero hay aquí otro tema también importante en 1900 y en 1901. Las escuelas municipales para los indígenas y la instrucción de aborígenes. Por supuesto, estamos hablando de comienzos del siglo XX, años 1900 y 1901. Tómese en cuenta. En casi todas las ciudades habían escuelas para indígenas creadas por los municipios. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz funcionaban 5 y estaban situadas en Obrajes, Chijini, Miraflores, Caja del Agua y San Pedro,
que al comenzar el siglo XX eran todavía regiones rurales. El 23 de octubre de 1901 comenzaron los exámenes finales en esos establecimientos. El comercio dio importancia a esas pruebas y el martes 29 dijo cómo fueron las de las escuelas, por ejemplo, la de la escuela de San Pedro. La instrucción de aborígenes de un siglo a otro, del 19 al 20. Más de 80 aborígenes entre niños, adolescentes y hombres de edad madura han exhibido la tarde del último domingo, decía, las pruebas de la instrucción que se les ha dado en el establecimiento especial que regenta el profesor Felipe Pizarro. Tanto al tribunal como al público numeroso que concurrió al acto ha producido excelente impresión el estado de instrucción manifestado por los aborígenes en tiempo relativamente breve, han hecho progresos rápidos y han convencido de que tienen extraordinarias aptitudes para el aprendizaje. Y con el sistema establecido y pacientemente llevado a cabo, algún día, se decía en esos años, La Paz contará con todos los habitantes de sus alrededores completamente instruidos. Finalmente, señoras y señores, para hablar de la instrucción profesional en aquellos años, la instrucción profesional estaba distribuida en solo 3 facultades, porque hemos dicho que hay que hablar de educación desde la parte que comienza todo, la instrucción, la educación y, por supuesto, la instrucción profesional. La instrucción profesional estaba distribuida en solo 3 facultades. Derecho, que se estudiaba en 5 años, medicina en 7 y teología en 4. El curso de farmacia era parte de medicina, facultad que funcionaba en el interno bajo vigilancia del Tribunal Médico. La Escuela de Minas e Ingeniería Civil estaba en Oruro y las 3 de agricultura que habían en el país funcionaban en Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. La instrucción libre permitía a un abogado enseñar derecho particularmente y para ello debía contar con la autorización del Ministerio de Instrucción, autorización que se daba previo informe del Consejo Universitario, el siguiente aviso puesto en el comercio y lo confirma. Primer año de Derecho. El abogado que suscribe pone en conocimiento de los bachilleres que han de ingresar a la Facultad de Derecho que obtenida por él la autorización respectiva regentará el primer año de Derecho de la Instrucción Libre en el nuevo curso escolar de 1901. Tiene al efecto abierto el libro de inscripciones en la oficina de abogados situada en Plaza 16 de Julio. Firmado Isidoro Palacios, La Paz, diciembre 21 de 1900. Es decir, que quienes pretendían estudiar Derecho podían recibir las primeras lecciones de esta ciencia, como es el Derecho, a través de un abogado que debía tener la autorización correspondiente. Pero luego viene en esta obra de investigación de don Gastón Dick Pocio lo siguiente, dice, hubo poco interés por estudiar Derecho y Medicina. El 27 de diciembre de 1900, un periodista del periódico El Comercio fue a la universidad para saber cuántos jóvenes estudiarían Medicina y Derecho en 1901. Y parece que a él no le preocupó ni alarmó que hasta ese día se hubiesen inscrito muy pocos alumnos. Y parece porque cuando se redactó la noticia, que saldría en la última edición de 1900, no hizo un comentario que tuviera la finalidad de conseguir que más estudiantes de secundaria se interesen en estudiar esas carreras, sobre todo medicina. Y según informaciones que hemos recogido en la universidad, hasta ahora no hay más que 4 alumnos inscritos en cada una de las facultades de Derecho y Medicina, lo que impondrá la concesión de un nuevo plazo para las inscripciones. Finalmente, pedido de retirar renuncias en obsequio de la juventud. Hace más de un siglo el gobierno nombraba profesores catedráticos para las diferentes facultades de la universidad y el 4 de agosto de 1901 renunciaron los 3 médicos que habían sido nombrados últimamente para la Facultad de Medicina. Y este verdadero contratiempo dejará sin profesores esa facultad durante mucho tiempo, porque fuera de los nombrados no hay a quienes llamar para que los reemplace. Escribió El Comercio el lunes 7 y después formuló este deseo. Ante estas situaciones de desear que los doctores a quienes se ha encomendado la regencia de estas cátedras retiren sus renuncias en obsequio de la juventud. Hasta ahí, señoras y señores, hemos hecho un pequeño análisis histórico de lo que significaba la educación, la instrucción en la escuela, en el colegio y hasta la primera parte de la universidad.
Siempre se dice que la educación es una especie de vara que mide el progreso cultural, desarrollo cultural de los pueblos. Y eso es tan cierto. Porque primero, la instrucción todos los seres humanos recibimos en nuestro hogar. Son los padres de familia quienes se encargan de adecuar de manera íntegra, de acuerdo a sus posibilidades, dentro de su hogar, un cierto grado de instrucción. Y luego, cuando el niño o la niña ya ingresa al kinder, ingresa a los primeros años de primaria, como hoy se denomina, lo que está haciendo es recibir ya la educación por parte del Estado, ya sea a través de una escuela pública o de un establecimiento particular. Y finalmente, cuando ese alumno o esa alumna obtiene su bachillerato, tiene todo el derecho de ingresar a una universidad para profesionalizarse o a un instituto, pero de cualquier manera siempre siguen la vigencia de ese derecho. Eso nos parece lo más correcto, lo más prudente. Ahora que existan, primero, el factor económico que no permita a muchos padres que sus hijos puedan continuar con sus estudios, porque hay mucha gente que lamentablemente solo llega a concluir primaria. Y para que se entienda mejor esto, haciendo a un lado lo de primaria y secundaria, lo que se decía antes, solamente hice hasta tercero, hasta cuarto de base. Solamente sé leer y solamente sé algo de escribir. Eso dice mucha gente. Esa es una verdad que todos saben. Y eso pudo ser por factores sociales, por factores familiares, por factores económicos sobre todo. En esos casos, el Estado tendría que impulsar a través de los mecanismos correspondientes, pero no decirles voy a dar esto, se supone un bono para que ustedes continúen eso. Ahí me imagino que radica la implementación de mejores políticas de educación. Políticas de educación que no vayan a alinear al estudiante. Políticas de educación que no solamente le hagan ver al estudiante una sola faceta del conocimiento humano o del conocimiento del lugar donde ha nacido. Porque hoy está ocurriendo eso. Hay muchos temas que se han prácticamente borrado así con ese término y solamente se está direccionando la cosa con la ley de educación de Avelino Signani, se está direccionando la cosa en la educación en todo caso a un solo aspecto. Y por ello, no en todos desde luego, pero sí en un gran porcentaje, por ello vemos el fracaso, esa es la palabra, en muchos bachilleres que ingresan a los institutos, a las universidades. Vemos que hay fallas y muchas veces también ha sido de conocimiento público el resultado de los exámenes de ingreso. Son muy lamentables. Y ojo que aquí no podemos echar la culpa a la pandemia, a la cuarentena que hemos desarrollado. Este es un problema que ya se arrastra desde hace algún tiempo. Y no estoy diciendo tampoco que antes de la vigencia de la actual ley de educación, la famosa Avelino Signani, las cosas eran mejores. No estoy diciendo eso. Porque hay un dicho, entre comillas, el cojo echa la culpa al empedrado. O como alguien diría, yo aprenderé mejor si estudio en tal colegio. Y tú no podrás aprender porque ese colegio es malo, etc. No se trata a veces de la calidad de los colegios, sino se trata también del impulso, de la necesidad y sobre todo del interés que tenga el alumno o la alumna. El que tenga interés y el que realmente tenga conciencia de que estudiando es la única forma de liberarse de la esclavitud, de la incultura, de la ignorancia, porque la educación es la única forma, pero una verdadera educación, solamente de esa manera se va a dar cuenta. Y los padres de familia, por supuesto, tienen que coadyuvar en ese aspecto. Y también, por supuesto, junto a los maestros. Pero aquí tenemos, lamentablemente, en muchos países de Latinoamérica el problema de que la educación ha sido impregnada por la politiquería. Y ese es el problema, porque la educación, sobre todo en Bolivia, no es de las mejores. Y uno se puede dar cuenta de eso, señoras y señores, cuando recibe
esas estadísticas, esos sondeos a nivel internacional de destacadas organizaciones también internacionales que hacen ese sondeo y dicen, este es el ranking de países respecto del nivel de educación que tiene. Y lamentablemente Bolivia no siempre está en los primeros lugares. Lamentablemente Bolivia no ocupa esos lugares. Y lo mismo sucede, señoras y señores de Facetas, cuando se hace un análisis de la calidad académica de muchas universidades en Latinoamérica. En Bolivia no voy a nombrar a las universidades públicas o privadas. No voy a nombrar, pero hay una que otra universidad pública destacada y también hay una que otra universidad privada destacada. Pero pese a eso, el nivel de la educación en Bolivia está todavía, reitero, en un punto no aceptable. Eso tenemos que vencer, eso tenemos que cambiar. Pero para eso tenemos también que ser conscientes de que nuestra realidad, por supuesto, ha cambiado, la realidad nacional. Pero eso no significa enfrascarnos en un solo enfoque. Hablar de la Bolivia del pasado, hablar de antes que exista Bolivia, hablar de la época del Tahuantinsuyo, hablar de la época del Collasuyo, y solamente enfrascarnos a eso como si en 1825 no hubiese nacido una república, que es la República de Bolivia. ¿Qué significa república? Res populis, es la cosa del pueblo. Era la república. Y cuando hablamos de pueblo, señoras y señores, estamos hablando de todos y cada uno de los habitantes de un estado, en este caso de Bolivia, sin diferencia de ningún tipo. Puede ser uno tupi-guaraní, puede ser quechua, puede ser aymara, en fin, todos, si verdaderamente se ve una óptica de educación verdadera, todos somos bolivianos, todos somos bolivianas a partir de 1825. Pero lamentablemente la educación ha dado un giro muy especial que no está dando buenos resultados. Pero tampoco quiero en la presente oportunidad analizar a fondo ese tema, que lo vamos a hacer con personas que puedan opinar desde ese punto de vista. Pueden ser y tendrían que ser los maestros, también los legisladores, también los políticos, pero aquellos políticos que verdaderamente estén enfrascados en la realidad que tiene Bolivia. No aquellos políticos que hablen solamente por su partido político o por su agrupación ciudadana, sino los verdaderos que estén comprometidos con que Bolivia merece tener un mejor destino en el tema de la educación. Tantas veces se ha dicho y se seguirá diciendo que la educación es la más alta función del Estado. Eso es cierto. El Estado tiene que dar preponderancia, tiene que hacer hincapié, tiene que destinar no solamente fondos económicos, porque se entiende, porque a veces no se le puede poner pretexto de decir, como no tenemos fondos económicos lo suficientes, entonces lo que estamos dando en el servicio de educación es malo, no. Sino que si la educación es la más alta función del Estado, eso tiene que entrar a la conciencia, comenzando del primer hombre público de un país, de un Estado, como es el presidente o presidenta de la República o de cualquier Estado, terminando en los habitantes. Tiene que haber conciencia, porque no se puede ideologizar, no se puede estar direccionando, ese es el término, y también ideologizar el destino de la educación a través de una ley. Yo les digo eso, no se puede alienar, porque hay un alineamiento de la educación. Tenemos que conocer de todo lo que tiene Bolivia. Tenemos que saber todo lo que tiene Bolivia. Tenemos que saber cómo ha progresado el tema, por ejemplo, de la aritmética, la matemática, la trigonometría. Tenemos que saber, así como conocemos todo de Bolivia, también tenemos que conocer todo lo que está ocurriendo en el mundo. Los importantes descubrimientos. Si queremos saber cómo se ha originado el Tahuantinsuyo, el Collasuyo, cómo era esta parte de lo que hoy es Sudamérica, cómo era lo que hoy es el territorio boliviano, qué era antes, sus costumbres, quiénes vivían, todo perfecto. Tenemos que saber, pero también tenemos que saber qué ha ocurrido
a partir de la guerra la guerra de la independencia, perdón, desde 1825, la independencia de Bolivia, y también más antes la guerra de los 15 años, cómo se pretendían formar las republiquetas, cómo se ha desarrollado la república, cómo hemos vivido la era de la plata, del estaño. O sea, tenemos que tener conocimiento como alumnos y alumnas de todo eso. Y eso es globalización, les guste o no les guste a muchos. Porque hay gente que se molesta cuando al hablar de educación se menciona la palabra globalización y piensa que es un término de la derecha o piensa que es un término para tratar de subir. No se trata nada de eso. Bolivia, en el tema de educación, de cultura, no puede quedar aislada del resto del mundo. Si vamos a formar alumnos, alumnas desde kinder hasta la universidad con ese tipo de direccionamiento, nunca vamos a progresar en el nivel educativo. Y si no progresamos en este campo, que reitero, siendo la educación la más alta función del Estado, Bolivia no va a poder salir de su subdesarrollo. Y esto lo digo con el mayor de los respetos, porque esa es la purísima verdad. Solamente la educación, pero una verdadera educación, es la única arma para combatir a la ignorancia, para ver la luz, para salir de las tinieblas. Señoras y señores, creo que por hoy este programa llega a su fin. Hemos tratado de analizar el tema histórico de la educación de manera muy breve, gracias al concurso de la obra de Gastón Dick Ocio, Bolivia de ayer. Es una investigación de Gastón Dick Ocio que salió a la luz pública en el año 2013. Esta es la obra que tantas veces se las he mostrado. Y la verdad, para mí es una valiosa fuente de información. Hoy nos hemos referido al tema de la educación, que considero un tema muy importante. Para concluir, y con respecto a lo que hemos hablado, quiero mostrarles esta fotografía que también publica esta obra, que está en su página 49, y dice: Niños en Potosí de una escuela municipal, año 1910. Es en plena esquina de la Plaza 10 de Noviembre. Y me he estado fijando de manera detenida en las fotografías. Hay muchos de esos niños que están descalzos. Imagínense cómo era la parte social en 1910 en Potosí. Bueno, no solamente en Potosí, esto ha tenido que ser en el resto de Bolivia, 1910. Entonces son temas que en desarrollo histórico, en desarrollo político y en desarrollo funcional educativo se sobreentiende que ha tenido que transformar para mejor. Pero también digo, mejor, valga la reiteración, este tema de comentar si la actual ley de la educación es buena, es mala, etcétera, dejamos para un programa que específicamente vaya a dedicarse a eso. Hemos estado en esta presentación de facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, gracias a Silvia de Wiñay Consultoría Contable. Constitución de empresas, balance de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable, auditorías financieras especiales y tributarias. Además, consultoría especializada en contabilidad minera. Cifre de Wiñay está atendido personalmente por los profesionales Juan Carlos Maguiña Porcel y Eulogia Rodríguez Espejo. Cifre de Wiñay Consultoría Contable en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de la ciudad de Potosí, aquí en Bolivia. Gracias, señoras y señores, por la atención dispensada a facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, y mandamos un saludo reverente y especial a nuestros amigos y amigas que nos ven no solamente aquí en la ciudad de Potosí, sino en Bolivia y también en el mundo. Tenemos amigos en Nueva Zelanda, tenemos amigos en México, tenemos amigos en Estados Unidos, en el Perú. Así que muchas gracias a todos ellos. Tratamos de hacer lo mejor posible desde facetas, rescatando lo más importante de las facetas de la vida. Gracias, señoras y señores. Volveremos en cualquier momento. Permiso y felicidades.